Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a hablar el día de hoy de uno de los personajes del Antiguo Testamento, de uno de los libros. Su nombre es Esdras. Y bueno, pues este libro y el siguiente, que es de Nehemías, están formados prácticamente en uno solo. Pero ya después con el tiempo los separaron y dijeron Esdras es un libro y Nehemías es otro. Al principio estaban los dos unidos. Es la parte de la historia judía, en la época de cuando habían sido desterrados a Babilonia, que habían sido invadidos por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y bueno, pues aquí vamos a ver parte de esa historia, de lo que pasa, qué es lo que hace Esdras, que es un escriba. Es un escriba y aparte, pues es un sacerdote según la historia. Sí, y bueno, pues lo que quería él es restablecer la vida religiosa de todos los judíos dispersos. Porque déjenme contarles que, pues, los judíos, independientemente de que son personas escogidas por nuestro Padre Dios como su pueblo, tenían ciertas reglas y costumbres y tradiciones en las que pues no podían ellos enrolarse ni mezclarse con otras naciones o con otras razas. Y pues desafortunadamente en el exilio, en este destierro que estuvieron, pues muchos judíos se casaron, se juntaron con mujeres cananeas o con mujeres de otra raza. ¿Por qué se les pedía que no hicieran esto los judíos? Pues porque era muy lógico que iban a agarrar costumbres raras, costumbres extrañas, costumbres paganas, y al tener esas costumbres, pues se iban a alejar más de las leyes de Dios y del conocimiento de Dios. Porque pues, parece mentira, pero dime con quién andas y te diré quién es. ¿No? Y jala más una yunta, digo, jala más una mujer que una yunta, ¿verdad? Digo, lo digo de esa manera para no decir la frase pues completa, ¿no? Porque está un poquito grotesca, ¿no? No me gusta a veces decir las cosas así tan a la aventón, ¿no? Bueno, entonces, pues tenían ellos esas costumbres que no llegaran a tener otras costumbres religiosas y que empezaran a adorar a dioses paganos, que se volvían idólatras, y que de todas maneras pues ya se habían vuelto idólatras. Por eso Dios permitió que el rey Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, pues llegara y los invadiera y destruyera el templo de Jerusalén. Ese que templo que se dice en la historia que en 7 años lo había construido el rey Salomón. Y bueno, pues vamos a ver la historia cuando regresa Esdras, este sacerdote escriba, para recuperar la moral, recuperar la religiosidad, recuperar la fe en nuestro Padre Dios, recuperar las costumbres y tradiciones que debían de tener los judíos desde que Moisés les había dado la Torá. Y bueno, pues esa es su actividad principal de Esdras, ¿eh? Y lo vamos a empezar aquí a denotar y vamos a leer estos capítulos en donde nos mencionan varios datos históricos, pero lo importante es ver la actividad teológica, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos da Dios a entender con respecto a estos momentos históricos del pueblo judío? Pues ahorita de lo que les estoy yo mencionando, pues es importante saber y conocer que pues se habían vuelto idólatras los judíos y es algo que pues es quebrantar el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, pues ahí vemos ya un mensaje teológico, no hay que caer en la idolatría. Y la idolatría no solamente es cargar tu santito el 28 de octubre, el muñequito que le dices tú que es Judas Tadeo, e ir a la iglesia de San Hipólito aquí en la Ciudad de México, que está en el Metro Hidalgo, y hacerle alabanzas y adoraciones al santito. No solamente son esos tipos de ídolos, sino los ídolos son las pasiones, el dinero, el poder, ¿sí? Y algunas otras actividades, ¿sí? Como los juegos, las apuestas, ¿sí? La droga, la misma avaricia, la soberbia. Entonces, todas esas son
formas de idolatría. Entonces, bueno, pues después de esta pequeña introducción, para podernos poner en línea, para darle lectura a esta parte de la historia del pueblo judío en la época de Esdras, este escriba sacerdote. Bueno, vamos a darle lectura y vamos a ver qué nos dice. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impuso a Ciro a que todo su reino promulgara la palabra por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén, y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, con oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitridates, el tesorero, quien después de contarlos los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. El total de objetos de oro y plata fue de 5400. Todo esto lo llevó Sesbazar a vuelta a Jerusalén, a regresar de Babilonia con los desterrados. Capítulo número 2. Esa es la lista de los israelitas nacidos en Judá que fueron desterrados a Babilonia por el rey Nabucodonosor y que después del destierro volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá, cada cual a su población, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Relayas, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Los descendientes de Paros, 2072, los de Cefatías, 372, los de Ara, 775, los de Baat Moab, o sea, de Josué y Joab, 2812, los de Elam, 1254, los de Satú, 945, los de Sakai, 760, los de Binui, 642, los de Bebai, 623, los de Asgar, 1222, los de Adonicam, 666, los de Bigvai, 2056, los de Adin, 454, los de Ater, o sea, de Ezequías, 98, y los de Besai, 323, los de Jora diciendo 112, los de Hasum, 223, los de Gibal, 95, los de Belén, 123, los hombres de Netofá, 156, los de Anatot, 128, los descendientes de Bet, Asmavet, 42, los de Kiriat, Jearim, Cafira y Berot, 743, los de Ramá y Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122, los de Betel y Jai, 223, los descendientes de Nebo, 52, los de Macbis, 156, los del otro Elam, 1254, los de Arim, 320, los de Lot, Adid y Ono, 725, los de Jericó, 345, los de Sená, 3630. Los sacerdotes descendientes de Jedaías y de la familia de Josué, 973.
los descendientes de Imer, 1052, y los de Pasur, 1247, los de Harim, 1017, los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, que a su vez eran descendientes de Jodabías, 74. Los cantores descendientes de Asap, 128. Los porteros eran los descendientes de Salum, los de Ater, los de Talmón, los de Acub, los de Atita y los de Sobai, en total 139. Los sirvientes del templo eran los descendientes de Siba, los de Hasufa, los de Tabat, los de Keros, los de Siasha, los de Padón, los de Levana, los de Agaba, los de Acub, los de Agab, los de Samai y los de Anán, los de Heid, los de Gar y los de Reai, los de Resin, los de Necoda, los de Hassan, los de Usa, los de Pasea, los de Besai, los de Asena, los de Menuín, los de Nefusim, los de Bakub, los de Akufa, los de Arur, los de Baslut, los de Meía, los de Harsa, los de barcos de Sisara, los de Tema, los de Nesia y los de Atifa. Los descendientes de los sirvientes de Salomón eran los descendientes de Sotai, los de Soferet, los de Peruda, los de Jalá, los de Darcón, los de Gider, los de Cefatías, los de Atil, los de Porqueret, Hasebaim y los de Amón. En total, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón eran de 392. Los que llegaran de Tel Melá, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, y que no pudieron demostrar si eran israelitas de raza o por parentesco, fueron los siguientes: los descendientes de Laira, los de Tobías y los de Necoda, que eran 652. Y de los parientes de los sacerdotes, los descendientes de Abaía, los de Cos y los de Barzilai, el cual se casó con una de las hijas de Barzilai, el de Galad, y tomó el nombre de ellos. Estos buscaron su nombre en el registro familiar, pero como no lo encontraron allí, fueron excluidos del sacerdocio. Además, el gobernador les ordenó que no comieran de los alimentos consagrados hasta que un sacerdote decidiera la cuestión por medio de Urim y del Tumim. La comunidad se componía de un total de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337 personas. Tenían también 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos, 6.720 años. Algunos jefes de la familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, entregaron donativos para reconstruir en su sitio el templo de Dios y dieron para el fondo de reconstrucción, conforme a sus posibilidades, 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos de los pueblos se quedaron a vivir en Jerusalén, y los cantores, porteros, sirvientes del templo y los demás israelitas se quedaron en sus propias ciudades. Capítulo número 3. Cuando llegó el mes séptimo y los israelitas se habían instalado ya en sus poblaciones, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus compañeros, los sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, se pusieron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto que ordena la ley de Moisés, hombre de Dios. Construyeron el altar bien firme porque tenían miedo de la gente de la región, y cada mañana y cada tarde ofrecían en él holocaustos en honor del Señor. Celebraron además la fiesta de las enramadas, conforme a la ley escrita, ofreciendo diariamente los holocaustos acostumbrados según la cantidad correspondiente a cada día. Así como los holocaustos diarios y de luna nueva, los correspondientes a las fiestas sagradas del Señor, y los que alguien ofrecía voluntariamente al Señor desde el primer día del mes séptimo, empezaron a ofrecer holocaustos al Señor, aun cuando el templo del Señor no se había comenzado a construir. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y comida, bebida, aceite a la gente de Tiro y Sidón, para que desde el Líbano llevaran por mar madera
de cedro, Jope, según el permiso que les había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, junto con sus compañeros, los sacerdotes y levitas, y con todos los desterrados que volvieron a Jerusalén, iniciaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año de su llegada a Jerusalén, dejando la dirección de las obras en manos de los levitas mayores de 20 años. José y sus hijos, hermanos, formaron un solo grupo con Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Judá, y con los descendientes e hijos y hermanos de Enadad, que eran levitas, para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron de pie vestidos para la ocasión y con trompetas. Los levitas, descendientes de Asaf, llevaban platillos para alabar al Señor según lo ordenado por David, rey de Israel. Unos cantaban alabanzas y otros respondían: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor por Israel es eterno. Y todo el pueblo gritaba de alegría y alababa al Señor porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Y muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz porque veían que se comenzaba a construir este nuevo templo. Al mismo tiempo, muchos otros gritaban de alegría. Nadie podía distinguir entre los gritos de alegría y el llanto de la gente, pues gritaban tanto que desde muy lejos se oía el alboroto. Esta es palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Pues bueno, miren, aquí entonces ya nos estamos dando cuenta del comienzo de la construcción del templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor, cuando invadió los dos reinos allí en Jerusalén, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y pues se había llevado a varias gente, ¿no?, desterrada. Entonces, pues aquí vemos que nos menciona los datos precisos, el año, que es el primer año del reinado del rey Ciro de Persia, que Dios dispone que este rey pues tenga la condición de invitar, de liberar, de mandar a los judíos desterrados a que regresen a su ciudad, a su país, al lugar en donde deben de estar siempre. Y que hoy pues tiene un problema muy grande, ¿no? Porque los palestinos dicen: esta tierra es de los palestinos, esta tierra no es de los judíos. ¿Sí? Y les están haciendo la vida imposible allá en Israel, allá en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, eso lo saben ustedes hoy en día. Acuérdense que más o menos como en el año de 1945, 44, 45, 46, la ONU les asignó a los judíos regresar a esa tierra. Y bueno, pues los palestinos pues, se enojaron porque dijeron: pues nosotros vivimos aquí. Es como si ustedes estuvieran viviendo en su casa y de repente dicen: no, pues es que esta casa hace miles de años era de otros, y los hacen a ustedes a un lado y entran los que anteriormente eran los dueños, ¿no? Pues sí, el pueblo escogido de Dios, supuestamente, así ellos siempre lo han diagnosticado, y pues así es. Y pues es algo terrible, ¿no? Pues es una situación muy difícil de poder convivir, ¿no? Porque pues, los palestinos no son judíos, ¿no?, musulmanes, son árabes, tienen sangre, son sus medios hermanos, ¿no?, al final de cuentas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, pues, ellos estaban ahí, los sacaron de ahí y les dan permiso de regresar, y hoy en día, pues ya les dieron permiso de regresar otra vez, ¿no? Y allí están, pero todavía no construyen su tercer templo, ¿eh? Sí, porque este templo pues ya había sido destruido por el rey Nabucodonosor, un templo que construyó el rey Salomón. Se dice que duró 7 años en la construcción del templo, ¿no? Yo no estaba ahí, no he ido en una máquina del tiempo para decirles si es cierto, son 7 años. Yo me di cuenta de eso. Pues no, eso es lo que dice la historia. Yo no soy historiador, eso es lo que dice la historia. Entonces, pues yo nada más se los repito, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan como nota. Bueno. Y aquí nos menciona que en el segundo año de que habían llegado ahí otra vez a su tierra, Jerusalén, pues empiezan a construir el templo. Pero al llegar empezaron a hacer muchos holocaustos, ¿no?, ofrecimientos, sacrificios a nuestro Padre Dios, ¿no? Y el rey Ciro dijo pues que toda la gente pues haga donativos, ¿no?, y coopere para la construcción del templo, ¿no? Y fíjense que esa es una de las costumbres que en la actualidad, al menos aquí en México, digo por lo menos, no voy a hablar de otros países porque también pasa lo mismo, ¿no? Pero voy a hablar de México, pues estamos en México, ¿sí?
Ustedes cooperan para construir, digamos, en una colonia, cooperan para construir la capilla, la iglesia, la parroquia del lugar, ¿no? Pues para ir a ofrecerle a nuestro Padre Dios la oración, para estar en reconciliación con Él. Y ustedes cooperan, hay gente que hasta dona el terreno, ¿no? Hay gente que pues hasta dona los ladrillos, el cemento, ¿no? Yo conozco de esto porque pues así pasó en una colonia que en donde yo viví. Pues la gente cooperó, ¿no? Para construir la iglesia. Los sacerdotes que estaban ahí pues le decían a la gente, a la feligresía, pues cooperen, ¿no? Que queremos construir la parroquia. ¿Cómo no? ¿No? Entonces hubo un señor que les dio, dice que les vendió, los sacerdotes dicen, nos vendió el terreno, pero los familiares del señor, que era dueño del terreno, dice, lo cedió, lo regaló. Vayan a ustedes a saber quién tiene la verdad. Ah, sí, no, porque yo no voy a decir, es que el padrecito dice la verdad. No, yo no voy a decir eso, ¿no? Les estoy contando esta historia rapidísima, ¿no? Porque eso es un suceso que hace lo mismo que aquí, ¿no? Para poder reconstruir el templo de Jerusalén, pues se necesitaba mucha labor, mucho trabajo. Y pues había ahí donaciones de oro, de plata, ahí nos va diciendo, ¿no? Y aparte el rey Ciro regresa todos los utensilios que habían sacado del templo, el rey Nabucodonosor, los regresa. No creo que los haya regresado completos, ¿no? Hubo ahí por ahí algunas fugas, ¿no? De utensilios, pues, ustedes creen que le iba a regresar todo, ¿no? Es como ahorita los gobernadores, ¿no? Se roban el dinero y dicen, ya voy a regresar todo el dinero. Sí, se llevan miles de millones y nada más regresan 200 millones, ¿no? Sí, no, pues se quedan con todo el dinero. Y que los meten a la cárcel 10, 15 años, no importa. Tengo 40 años, salgo a los 55, de los 55 hasta que me muera, voy a disfrutar como rey. No, sí, sí, así son, ¿no? Así son los gobernadores. Bueno, pero yo les estaba contando la historia de la parroquia, de la iglesia. La construye el pueblo da. Y después, ya que están la parroquia bien hecha y la iglesia bien hecha, los padrecitos en su turno, pues ya no le dan oportunidad a la gente de la colonia a que sea partícipe de la parroquia. Dice, oiga, padre, fíjese que yo necesito que me aplique un sacramento hoy, hasta el sábado, ahorita no puedo. Ah, sí, porque se ponen sus moños. Oiga, padrito, podría ir a ver a mi enfermo porque pues está agonizando. Pues déjelo que se muera en paz. Pues sí, pero yo quiero que usted vaya y lo confiese y le ponga los santos solos. Hable por teléfono, hay van sacerdotes que se dedican a eso. Yo no puedo, estoy ocupado. ¿Y saben qué están haciendo? O están cenando, o están con sus amigos charlando, o están viendo el partido del Toluca. Sí, no, no, así son, ¿no? Se apoderan del lugar, siendo que el lugar fue construido por la gente, con el trabajo de la gente, con el dinero de la gente, de los colonos, ¿sí? Y después pasa de que pues ya entregan, porque aquí en México pues todas las iglesias son propiedad federal, ¿no? Entonces, ya después cambian de orden religiosa o de sacerdotes que atienden la iglesia, ¿no? Porque hay muchas órdenes, ¿no? Hay jesuitas, hay diocesanos, hay carmelitas, hay mercedarios, hay de todo tipo, ¿no? O sea, hay muchos, ¿no? Entonces, de repente ya dejan el lugar y se lo dejan a otra persona. Y esa otra persona, otra religión, otra orden religiosa, pues viene con sus propias actitudes, ¿no? Y uno va y le dice, padre, ¿me podría prestar el salón parroquial para rezar el novenario de mi difunto? No, no, no se puede, aquí no se puede. Oiga, padre, ¿podría yo aquí hacer una pastorela? No, 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 si no es teatro, es iglesia. Oiga, padre, ¿podría yo aquí hacer el Via Crucis viviente para ser emotivo la Semana Santa? No, no, aquí no, háganlo en la calle, allá afuera. Así como si fuera Iztapalapa, ¿no? Sí, porque Iztapalapa lo hacen en la calle, ¿no? Así se apoderan de la iglesia. Oiga, padre, ¿podría yo aquí hacer un grupo de oración? No, no, haz la oración ahí en el kiosco, ahí en el parque. Aquí no. Y yo me duermo temprano, yo cierro la iglesia a las 7 de la noche. Uy, padre, pues es que... No, y se ponen, no, sí, como dueños del lugar. Bueno, ¿por qué les digo esto? Pues porque lo mismo está pasando aquí, ¿no? Pues para poder reconstruir el templo de Jerusalén otra vez, pues se necesitaban donativos, ¿no? Ya, pues aquí nos menciona que, pues sí, el rey Ciro da el consentimiento. Dios le dio al rey Ciro esa orden dentro de su cerebro, dentro de su mente, para que permitiera que los judíos regresaran a su lugar de origen, como ahorita, que están ahí. Desde el 1945, por decirlo así, están, ¿no?
Ya tienen, ¿qué? 75 años aproximadamente, por decirlo así, ¿no? Tienen ahí, viviendo, ¿no? Uy, no, es terrible la situación, ¿no? Pues les digo, los ven como intrusos, siendo que siempre han estado ellos ahí, pues es su lugar, ¿no? Pero se fueron, pues sí, se fueron porque los desterraron, porque siempre los andaban corriendo. Aquí vamos a ver cómo se construye este otro templo. Y que después es destruido otra vez, ¿no? Es destruido el templo otra vez de Jerusalén por un rey Tito romano. O sea, fue destruido por los babilonios y después fue destruido por el rey Tito romano. O sea que, pues si yo hubiera sabido, yo le digo, ni lo construyan, lo van a volver a tirar. Mejor hagan una chocita ahí hagamos de los sacrificios a nuestro Padre Dios. Pues, ¿por qué lo van a volver a tirar? Vamos a ser otra vez invadidos por los romanos. ¿Y por qué el rey Tito romano destruyó ese templo de Jerusalén, este que apenas van a construir? Pues porque se había levantado en armas el pueblo judío, ya estaban hartos de la opresión de los romanos. Pero pues se ponen con Sansón a las patas. ¿Qué debieron de haber hecho el pueblo judío? Pues pedirle a Dios fuerza, poder, como en otras empresas en donde el Señor siempre les ayudaba para que ganaran las guerras. Pero no, pues era poca su fe, era poca su oración, poca la confianza, y por eso no, y tomaron las cosas a su manera, ¿no? Y quisieron hacer las cosas, y por eso pues no lograron, ¿sí? Salir adelante en la época de los romanos. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo que estamos viendo es de que regresan todos los utensilios del templo. Y nos menciona toda la gente que regresa, ¿no? Ahí, y lo que nos damos cuenta es que los que no estaban bien acreditados, los judíos que estaban en duda, para empezar no podían formar parte del sacerdocio, ¿no? Y le decían, a ver, yo soy judío, sí, ¿de qué raza eres? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus ancestros? Y como no lo comprobaba bien, pues es que antes no había credenciales de lector, no estaba el INE, no había actas de nacimiento. Entonces, pues todo era así como para comprobarlo, ¿no? Y pues no les daban chance tan fácilmente, ¿no? Hasta que llegaran y ya de alguna manera los aceptaron, ¿no? Aquí nos menciona los nombres de todos, y la cantidad, ¿sí? Aquí lo tenemos descrito, ¿sí? Los sirvientes, los cantores, todos los descendientes de cada uno de los ancestros que pues sí conocemos en la Sagrada Escritura, ¿no? De las 12 tribus de Israel. Sí, porque son 12, ¿eh? Si no sabíamos, son 12. Bueno, nos menciona aquí también que dice, la comunidad se componía de un total de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337 personas, tenían también 200 cantores y cantoras, ¿no? ¿Sí? Nos habla esto en el capítulo número 2, en el versículo número 62 y 63. Dice que además el gobernador les ordenó que no comieran de los alimentos consagrados hasta que un sacerdote decidiera la cuestión por medio de Urim y de Tumim. Sí, no, o sea, iban a restablecer otra vez todo su formato, todas sus costumbres, todas sus tradiciones, todos sus comportamientos, ¿sí? Y aquel que se había casado con una mujer que no era de su raza, divórciate. Oye, pues ya tengo 3 chamaquitos, ya, y están bien bonitos mis hijos. Sáquese qué. Anda metiéndote con viejas ajenas. No, pues no es ajena, pues sí, pues es de otra tribu, es de otra raza. ¿Cómo ven? No, pues estaban medio maltratados del cerebro, ¿eh? Pero pues ellos según las costumbres, las tradiciones y las leyes mosaicas. Mosaicas, dije bien. No de mosaicos de pared, mosaicas de Moisés. Sí, 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 porque pues, ¿en dónde está escrito en qué mosaicos, no? Bueno, y nos menciona aquí también en el capítulo número 3, ¿sí? Construyeron el altar bien firme porque tenían miedo de la gente de la región y cada mañana y cada tarde ofrecían sobre él holocaustos en honor del Señor. Pues esto es importante rescatar. ¿Quién les ayudó a regresar a Jerusalén, a su tierra? Dios. Entonces tienen que tener agradecimiento a nuestro Padre Dios, y en este caso pues su forma de agradecerle a nuestro Señor era con sacrificios, con holocaustos. Y eso es rescatable para nosotros, ¿no? Siempre hay que agradecerle a nuestro Señor. ¿Y cómo vas a hacer tus sacrificios? Pues quítate tu mal comportamiento, ¿no? Si tomas, pues no tomes. Si fumas, pues no fumes. Si te drogas, pues no te drogues. Si eres soberbio, pues sea humilde. Si eres avaricioso, pues sé caritativo. ¿Sí? Si eres un glotón, pues deja de ser glotón. ¿Sí?
Si eres envidioso, pues, no seas envidioso, ¿no? Hay que ir quitándonos tantas cosas, hacer el sacrificio, ¿no? Ofrecérselo a nuestro Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, lo rescatable de aquí, de lo que estamos viendo históricamente. Nos dice aquí que, pues, conforme a la ley escrita, ofreciendo diariamente holocaustos acostumbrados según cantidad correspondiente de cada día. ¿Sí? Así como los holocaustos diarios de Luna Nueva y correspondientes a las fiestas sagradas del Señor. O sea, todo. Tenían que reconstruir todo, no solamente en la construcción del templo físico, sino también la construcción del templo humano, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Así nos dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es una trayectoria totalmente diferente, ¿eh? Si ustedes ven, las cosas de los judíos difieren mucho a la doctrina de Cristo. Esto que quede muy claro. Las cosas como tenían los judíos son muy diferentes a las cosas y actitudes que tenían los primeros cristianos. Y ahora ustedes, pues, eran judíos, pues sí, pero nuestro Señor Jesucristo vino a darle plenitud a toda la palabra de Dios, porque no la habían entendido los judíos, no la habían aceptado, la veían de una forma literal, de una forma mundana, terrenal, ¿sí? Entonces eso es muy peligroso, porque ¿cómo le puedes creer a un geógrafo? Y si te dijo una exageración, y si te dijo una mentira, y se cambió una frase por otra. Les voy a decir una. A ver, chéquenle, fíjense. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan paz los hombres que son de buena voluntad, que hacen bien las cosas ante Dios, pues que tengan paz siempre en su vida, en su espiritualidad, en su forma de vivir, paz a los hombres de buena voluntad. Pero si yo digo algo parecido, miren, dice, paz a los hombres y buena voluntad, si le quito el de y le pongo la conjunción y, ya le cambié el sentido a toda la frase, toda. ¿Por qué? Porque al decir paz a los hombres y buena voluntad, es que estamos diciéndole que a los hombres tengan paz y buena voluntad. Que eso es lo que deben de tener los hombres, paz y buena voluntad. Ya estoy diciendo otra cosa. Y pareciera que es lo mismo, ¿eh? A ver, repito. Dos. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Eh? Paz a los hombres y buena voluntad. Nada más le quitan la conjunción y la cambian y ya le partieron el queso y el pastel, ¿sí? Y ya se los cargó el payaso porque ya no tienen el mismo sentido de lo que es. Debemos de tener mucho cuidado y eso pues siempre se nos ha explicado. Hay muchas traducciones en la Sagrada Escritura, muchos sinónimos, muchas palabras y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Se habla mucho de Judas Iscariote. Uy, no, pues es el famoso apóstol. Ustedes dirán, ay, famoso. Sí, es más famoso que Pedro. Siempre el pecado es más famoso que la virtud, ¿o no? Pues pregúntense ustedes mismos, de veras. ¿Sí? Miren, ¿qué pasó con Judas Iscariote? ¿Qué dicen todos? Judas Iscariote traicionó a Jesús. Traidor. El traidor. No es que traiga cosas, ¿no? El traidor es que sí, que lo traicionó. Sino el traidor de cosas, no es el traidor de cosas. Sí, no, sí. Traidor, ¿sí? Que traicionó a Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso que dijo Jesús? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Entregas? Entonces no es traición, es entregar. Ya son dos verbos, ya son dos verbos. No es lo mismo traicionar que entregar. ¿Sí? Imagínense, oiga, ¿me podría usted entregar el paquete, por favor? Y si le digo yo, ¿me podría usted traicionar el paquete, por favor? Oiga, ¿qué está diciendo? No le entiendo. ¿Cómo si me podría usted traicionar el paquete? Es lo mismo, ¿no? Traicionar y entregar. No. Entregar es dar. Y traicionar es quebrantar la confianza de esa persona. Le dicen a Judas que traicionó a Jesucristo. Bueno. Otros dicen, lo entregó. Bueno. Otros dicen, lo vendió. Sí, no, pues que estaba en el tianguis o qué. Es que recibió 30 monedas de plata. Sí, pero se arrepintió y se las aventó a los sacerdotes al templo. ¿Por qué les digo esto? Porque es difícil a veces que podamos nosotros, sí, entender literalmente las Sagradas Escrituras. Y es lo que hacen los judíos. Así lo tienen literal, así lo entienden. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, no han entendido bien. ¿Sí?
guías ciegos. Así les dijo a los fariseos y escribas, ¿eh? Y este señor Esdras era un escriba, ¿eh? Y Jesús dice, guías ciegos. Pues sí. Están guiando mal, pues no se la saben. No han entendido bien, se aprenden de memoria todo, capítulo y versículo. Sí pasa eso, ¿no? Llegan y, oiga, traemos la palabra de Dios. Ah, sí, pásele. Y ya se aprenden todo de memoria. ¿Qué dice el capítulo número 4 de Esdras? Cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los que habían vuelto al destierro estaban con... Se lo aprenden así de memoria. Y te empiezan a evangelizar. Está bien, pero no es así, nada más. Hay que interpretarla. Por eso hay que leerla, hay que estudiarla, hay que interpretarla, ¿sí? Y llevarla a cabo. Y lo principal es el mensaje. ¿Qué mensaje estamos obteniendo aquí? Número 1, darle gracias a Dios porque perdonó a su pueblo y hace que el rey Ciro les dé permiso de regresar a su tierra. Hay que darle gracias a Dios por eso. Porque habían hecho muchas estupideces los judíos, ¿eh? Ah, sí, pero eso no lo dicen. Ellos lo platican de una manera diferente. ¿Eh? Fuimos desterrados, fuimos invadidos. Sí, porque cometimos pecados. Sí, ¿qué pecados cometieron? Rabino, ¿qué pecados? Idólatras, ¿verdad? Ofrecían a sus niños a los dioses paganos. Cállate, cállate. ¿No te mordiste la lengua? Ah, no, esa es otra cosa, no, es otra cosa. Por ahí he escuchado esa palabra. Sí, no, pues sí, así muy fácil, ¿no? Muy fácil hablar bonito. Pues sí hablan muy bonito los rabinos, pero pues no le dan la calidad de lo que hicieron. Por eso fueron desterrados. Entonces aquí lo que obtenemos de estos capítulos es de que debemos darle gracias a Dios porque al final de cuentas nos perdona de nuestras estupideces, de nuestros pecados. ¿Sí? Y ahí los perdonó. Segundo, hay que ofrecerle sacrificios. Los sacrificios, como les vuelvo a mencionar, es quitarte lo malo que te está llevando a ti a la perdición. Y que eres muy enojón y muy colérico, que eres muy soberbio, muy déspota, ¿sí? Que eres muy agresivo, muy peleonero, pues todo eso, quítatelo, porque eso no quiere Dios que tú lo tengas, ¿sí? ¿Quieres ser el número uno? Le dijo a Pedro, ponte a servir a los demás, ¿sí? Te voy a lavar los pies. Y Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies. Como tú, mi maestro, me va a lavar los pies. Tú me puedes dar clases de inglés, de español, de francés, de inglés, de lo que quieras, pero tú lavarme los pies, no. Pues ¿qué eres el lavador o qué? ¿Eres la lavadora de pies o qué? Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, le dijo Jesucristo a Pedro. Dijo Pedro, pues entonces báñame. No, le dijo Jesús. El que está limpio no necesita sin lavarse todo, sin nada más los pies por donde caminas, por tus danzas, en tus danzas en donde andas, ¿sí? En tus lugares equivocados, ¿no? De la vida. Entonces es lo que te debes de quitar de encima. Entonces, así le dijo nuestro Señor Jesucristo en el lavatorio de pies a Pedro. ¿Se acuerdan de esos sucesos? Sí, lo celebramos el Jueves Santo en la noche, que en realidad es el viernes, porque acuérdense que los judíos la noche del jueves, ya para ellos es la noche del viernes. Pero nosotros le decimos, es jueves a las 7 de la noche. Pues no, ya es la primera hora del viernes de los judíos. Pero bueno, esos son otros puntos. ¿Qué otra cosa podemos sacar de esta literatura que acabamos de ver? Que el Señor, independientemente de lo que hace con los judíos, les devuelve todo lo que tenían en el templo, en el primer templo de Jerusalén, por orden del rey Ciro. El Señor hace que el rey Ciro no le importe devolverles todo eso que era una grandeza, de tesoro, ¿no? Y se dan cuenta como el rey Ciro tiene esa consideración de que Dios es el Dios de Jerusalén, dice. No dice, es mi Dios, dice, es el Dios de Jerusalén, ¿no? Le tiene cierta distinción, cierto respeto, ¿no? Entonces podemos obtener que el Señor no solamente como a Job, si han leído el libro de Job, que le quitó todo y después de tanta rebuznada de Job, le da todo otra vez. Sí, no, porque véanlo el libro de Job. Pues aquí pasa lo mismo con los judíos, les quitó todo, les dio un castiguito, ¿no? ¿No? ¿Qué castiguito? Diría Capulina. Oye, castiguito. ¿Eh? Sí, ¿no? Un castigote, ¿no? 70 años estuvieron desterrados, a ver si entendían que no debían de estar haciendo pues las cosas en contra de Dios.
y les perdona, y, regrésense, órale, va, ¿sí? Y pues al principio muy claramente nos dice aquí, ¿sí? Que el primer año del reinado del rey Ciro de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor, anunciada por quién, por un profeta, por el profeta Jeremías les había anunciado, se cumple. Todo se va a acabar, todo se va a acabar, Dios los va a perdonar, van a regresar aquí. ¿Cuándo? No sé, decía el profeta Jeremías, pero Dios los va a perdonar, pues son su pueblo. Ah, pa pueblecito. Hubiera agarrado otro, no sé, a los mexicanos, ¿cómo ven? Hubiera estado suave, ¿no? A los mexicanitos, ¿no? No, somos de lo peor nosotros, nomás no nos componemos. Seguimos eligiendo a gobernantes medio raros. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, y aquí nos menciona entonces también, ya para terminar esta lectura, que unos cantaban alabanzas, otros respondían, den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor por Israel es eterno. Pues sí, lo sigue queriendo y lo sigue amando, pues es su pueblo. A mí no me da envidia, ¿eh? La verdad, yo sigo siendo mexicano. Sí, el Señor nos da a todos todo. Nos da casa, vestido y sustento y paz, tranquilidad, y nos ha dado la oportunidad de conocerlo, amarlo y servirlo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres? ¿Sí? Hoy escuché a un señor que es dueño de una televisora, que dice, fíjense lo que dice, nada más las estupideces que dice, ¿para qué estudian tanto? ¿Para qué entran a la universidad? ¿Para qué hacen un título? ¿Para qué hacen un posgrado? ¿Para qué hacen un doctorado? ¿Para después ganar 50,000 pesos mensuales? No, no se van a hacer ricos. Miren, con que sepan leer y escribir, sumar y restar es más que suficiente. Y pónganse a trabajar. Ah, sí, dijo el fulano ese, ¿no? Él, como sí tiene mucho dinero, ¿qué quiere? Que la gente sea ignorante y estúpida. ¿Sí? Para poderla manejar y manipular. ¿Por qué les digo esto? Pues porque hay que darle gracias a Dios de que nos da el espíritu de sabiduría para poderlo conocer, amar y servir y salir adelante y no quedarnos, estar confiando en el hombre. Acuérdense lo que dice Dios, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Nos sigue diciendo aquí que den gracias al Señor y todo el pueblo gritaba con alegría y alababa al Señor porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Eso es lo que nos debemos y nuestro templo es nosotros. Hay que reconstruirnos nosotros, hay que cambiar nuestra forma de ser, no ser maloras, ¿sí? Principalmente perdonar. Hay mucha gente que nos va a estar molestando, ¿no? Pues hay que perdonarlos. Dice aquí, y muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz porque veían que se comenzaba a construir el nuevo templo. Sí, les daba un sentimiento, ¿no? Nosotros conocíamos el primer templo y ya estamos construyendo el otro. Bueno, nosotros en realidad pues ya estaban viejitos, ellos que iban a poner, ¿no? Pero bueno, espero que esto les haya este, dado una curiosidad. Lo pueden volver a leer con calma. Hay un montón de nombres aquí raros. Disculpen la pronunciación de cada uno de ellos. Qué bueno que aquí en México no nos ponemos esos nombres, porque están muy feos, en mi opinión. Muy feos, muy difíciles de aprenderse. Y pues ya saben que aquí en México los nombres más comunes son el Brian, el Kevin, el Giovanni. Son los nombres muy trillados aquí en esta sociedad, ¿no? Ni son mexicanos, ¿no? Pero bueno, pueden volverlo a leer con calma. Si quieren, sáltense los nombres de todas las descendencias y de todos los que regresaron a Jerusalén. Pero lo otro, sí, para que vean qué es lo que se suscitó históricamente al regreso a Jerusalén de este pueblo judío. Que Dios te bendiga.